Páginas al viento, suena el parlante, noche encendida, vibra constante, rimas mágicas, brillo elegante, cuando el bajo cae nadie se aguanta. Páginas al viento, 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 vida mágica, fuego en el tiempo. Páginas al viento, lento y violento, flow táctico, puro movimiento. Páginas al viento. Favorito, Páginas al Viento, donde leer es vivir a través de libros. Mi nombre es Rodrigo Asa y estoy feliz de llevar la conducción. Mando saludos extensivos a Guadalupe Apaza, al señor Baldo Rodríguez en producción y a nuestros grandes amigos, a la conductora de siempre Gia, que ahorita no nos puede acompañar, y a nuestro nerito favorito, Misael. El día de hoy vamos a hablar de un libro que tiene que ver con el día de hoy. ¿Qué día estamos, Eddie? Hoy es el día 22 de marzo de 2020. ¿A qué nos recuerda ese día? Al día de algo. Entonces, por ese mismo día vamos a leer un libro que toca sobre esos temas. ¿Qué pasaría si se nos acaba ese recurso? ¿Qué pasaría si nos acaban los recursos de los que vivimos? ¿Cómo reaccionaríamos? Hablaremos de John Christopher y la muerte de la hierba. Y vamos a presentar a mis grandes amigos del Club de Lectura. ¿Qué tal, Dariel? ¿Cómo estás? Buenos días a todos los televidentes y oyentes que nos escuchan, ¿no? Y nos observan. Es un placer compartir este programa con ustedes y con los panelistas aquí, que son bastante lectores, ¿no? Son bastante variopintos, como dicen, ¿no? Y pues estoy emocionado. Estoy bastante emocionado por compartir una de estas obras que ojalá les guste, ¿no? Y pues les encante. Es un placer estar con ustedes. Giselle, ¿qué tal? Muy buenos días a todos mis queridos seres terrenales. Queridos todos seres terrenales que nos observan, lectores y no lectores, aquí agregando más un libro para tu biblioteca mental. ¿Cómo estás, Edison? Muy bien, gracias por el pase. Primeramente saludando, buenos días, estrellitas. Buenos días. La Tierra les dice hola. La Tierra les dice hola. Bueno, como siempre, encantado y feliz de compartir esta mesa con unos buenos amigos, así que el día de hoy va a ser muy interesante. Renato, ¿qué tal? Cuéntanos. Hola, ¿cómo ¿qué estás? tal? Buenos días con todos. Acá con todas las ganas. A comenzar. Muy bien, Perfecto, de verdad que me contagian todas sus energías positivas, menos de ti. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Hace cuánto fue que leyeron su último libro? Todos los que nos escuchan, todos los que nos ven, tal vez días, tal vez meses, tal vez años, tal vez décadas, o puede ser horas. Y no se preocupen, aquí solo escuchamos, no juzgamos, y además estamos para compartirles las ganas de leer, para compartirles nuevos libros y para que sepan que leer es una actividad muy hermosa. Entonces hablaremos de John Christopher. Cuéntanos, Dariel, ¿quién fue John Christopher? Bueno, John Christopher, también conocido como Christopher Samuel John Yost, es un escritor que nació el 16 de abril de 1992. Nació en Utah y pues murió en Lancashire, de Inglaterra. Murió tristemente el 3 de febrero del 2012 a los 89 años. Pues tenía varios seudónimos. Era un escritor de novelas juveniles que se volvió famoso en su tiempo, ¿no? Las obras destacadas de este autor son La muerte de la hierba, Los trípodes, Los guardianes, aunque tiene otras obras más que son bastante interesantes. La mayoría trata de este tipo de mundos, sí, ¿no? Mundos posapocalípticos, mundos distópicos. ¿Qué pasaría si algo fallara? Es básicamente una mezcla entre una tragedia y la realidad, ¿no? Cómo actuarían las personas en los momentos, crisis globales. También, bueno, su alma mater fue el colegio de Peter Simon, y pues tiene un premio destacado en 1971, el cual es el premio Guardián. Pues su obra, La muerte de la hierba, la que trataremos ahora con el título de Death of Glass, pues fue publicada en 1956, la cual tuvo una gran acogida, ¿no? En su época. Y también ha sido fuente, ¿sí? Exactamente. Y pues, como ha narrado también el colapso social, le hicieron una película, una adaptación al cine en 1970 bajo el título de No Blade of Glass, también conocida como Contaminación o Sin una brizna de hierba, que también es recomendada, una película antigua.
Perfecto, de verdad. ¿Algo más que agregar, chicos? No, muy interesante y me parece genial de que estos años él escribía mundos distópicos muy adelantados a su época, de verdad, ¿no? Sí. Porque son cosas que realmente a veces creo que ahora se están viendo los inicios de ciertos aspectos que menciona, ¿no? Sí, y además hay demasiadas películas que hablan, que tal vez han sido inspiradas en ese libro, ¿no? Porque son películas recientes que hablan de cuál es la crueldad del hombre ante los hechos que pueden ocurrir. Bueno, hablaremos del libro de La muerte de la hierba. Cuéntanos, Edison, nuestro querido Eddie. ¿Qué te cuento, amigo? Okay, no. El libro. Mi querido Vamos a hablar sobre este hermoso libro que es La muerte de la hierba y no es la quema de la hierba como otros piensan. Bueno. John Christopher. A ver, imaginemos todos que estamos en un mundo donde de la noche a la mañana todo empieza a cambiar. Todo desaparece, la vegetación, ¿no? Y esto no es ni siquiera generado por un meteorito o por una explosión, nada de eso. Es generado por algo microscópico que es un virus. Esta es la premisa con la que empezamos este libro, ¿no? Nuestra historia comienza a relatar sobre la familia Constance, que la madre de los dos personajes principales había ido a visitar a su padre tras la muerte de su madre. Entonces lleva a sus dos hijos a una ciudad rural, a un pueblito pequeñito donde vivía el abuelo de los niños, ¿no? Uno de ellos estaba encantado con la vegetación, con la agricultura, con la vida así rural de su abuelo, que era David. Y el otro tenía otras aspiraciones, era un niño que no estaba para esta vida, que se llamaba John. Estos dos personajes son los más importantes dentro de este libro y aparecen al inicio y al final de la obra, ¿no? Ya después de que el abuelo, al haber notado que a uno de los dos les encantaba esta vida rural, le había prometido que esa tierra iba a ser para él, para David y no para John. Entonces nos salteamos 25 años después, donde ya tenían una vida realizada estos dos personajes. Sí. Uno de ellos, que era John, ya tenía su familia, ya tenía sus hijos. Y David, tal cual como había querido su abuelo, se había encargado de estas tierras. Había empezado a ser un agricultor, tener su ganadito, ¿no? Y pues vivía de esto. En el otro lado del mundo, lamentablemente se veía una crisis. Había en China. Vaya curioso, ¿no? Curioso que es en China. ¿Coincidencias? No lo creo. Había un virus llamado el virus Chung-Li, que no es primo hermano de Bruce Lee, no. Pero este virus lo que hacía es que mataba la vegetación y los granos como el trigo. Las gramíneas. Las gramíneas, exactamente. Entonces empezó a crecer bastante este virus. El punto es que las gramíneas, como el trigo, empezaron a escasear. Sí. Y toda la vegetación estaba muriendo. Esto ocasionó que en China haya mucha hambruna. Y si no había vegetación, los animales tampoco podían comer. Entonces había una escasez tanto en productos como el trigo, la cebada, la avena y también de la carne. Entonces en China habían comenzado a fallecer como 200 millones de personas. Entonces en el otro lado del mundo, donde se encuentra John y su esposa familia, ellos estaban viviendo en Londres. Ahí todavía no había llegado, pero escuchaban estas noticias con bastante terror de qué podía estar pasando en ese lado. De todas maneras se preocupaban. Mientras tanto David, que era su hermano, tenía una preocupación un poco más fuerte, pero él quería actuar y dijo: voy a hacer como una barricada en todo mi pequeña mis pequeñas posesiones y voy a prepararme para una posible hambruna, ¿no? Entonces empezó a cultivar patatas, ¿no? Que son papas, básicamente, tubérculos, para evitar esta hambruna. Y le propone a su hermano: vente a vivir un año con nosotros. Perdón, conmigo, porque él vivía solo, básicamente. Entonces, con toda su familia, John lo pensó y al final decidió que no iba a hacerlo. Pasó el tiempo y John tenía un amigo. Este amigo le había propuesto, este amigo era conocido de las altas élites del gobierno londinense, ¿no? Entonces, que
se había enterado de que este virus había mutado en varias formas y que ya estaba siendo difícil de controlar y hasta casi imposible. Y como él tenía acceso a estas fuentes más confidenciales, se había enterado de que el gobierno había propuesto eliminar a una gran parte de la población mediante bombas atómicas o de hidrógeno para que una parte esté abastecida de alimentos, ¿no? O sea, era básicamente la propuesta del gobierno. Se enteró de esto, le comunica a John y estos deciden huir. Cuando quieren huir, la ciudad ya está cerrada. Tratan de buscar unas armas para querer huir y el vendedor de armas pues se une, bajo unas circunstancias, se une a ellos y se va con su esposa. Entonces son 3 familias las que se van de esta ciudad, matando a los guardias que estaban custodiando la ciudad. Y ahí empieza cómo es la decadencia en la moral de estos personajes. Cuando ya están en su trayecto para buscar el lugar donde está su hermano, pasaron muchas cosas. Pasan hambre, incluso tienen una situación donde unos saqueadores que estaban empezando a buscar comida en las casas golpean a John y abusan de su esposa y su hija, incluso la raptan. John, al enterarse de esto con su amigo que es Roger, con su amigo que es Roger, planean una búsqueda de su esposa y su hija. Al final logran rescatarla y su esposa Anne, después de haber pasado por esta situación traumática, decide que él ya es la que va a fulminar a uno de los que había abusado de ella. Y ahí también pues una escena bastante fuerte. Pasan bastantes cosas, pierden el auto, les quitan el auto, les quitan la gasolina porque la gente ya estaba desesperada, preocupada. Y en este trayecto de que pierden la movilidad, proponen caminar hasta donde vivía su hermano. Pasan días y se dan cuenta que necesitan más gente, así que empiezan a buscar más gente, pero no solo buscan gente, sino buscan gente que esté dispuesta a luchar por ellos y que tenga las posibilidades, en palabras resumidas, que tengan armas para matar. Entonces hacen su trayecto hacia el pueblo de su hermano, juntan personas y al final logran ser unas 34. Dentro de este grupo, el vendedor de armas, que era Pierre, que también estaba dentro de ellas, es un personaje muy importante porque él es básicamente el asesino que no tiene remordimientos para hacer lo que hace. Entonces él, bueno, sí, ¿no? Pero él ya empezó con esta mentalidad, ¿no? Él tenía una esposa incluso. Esta esposa trata de seducir a John para que pase algo más. Pierre, al ver esto, se enfurece bastante y mata a su esposa. Y dice algo funable, ¿no? Tengo derecho sobre ella, ¿no? Pero bueno, estas cosas empiezan a pasar y así es como vemos cómo la degradación de estas personas o a volverse muy insensible entre estos temas. Y John, al ver que matan a la chica, lo deja pasar. ¿Por qué? Porque él es un buen tirador de armas, así que lo deja pasar y lo deja continuar en su grupo. Bueno, pasado todo este tiempo, después de muchas travesías y muchas cosas que pasan en el camino, llegan a su destino, que era la casa de su hermano David. En ahí ven que hay ametralladoras, personas que están custodiando el lugar. ¿Y qué hacen? Se ocultan. Los disparan. Entonces John va a buscar a su hermano. Trata de conversar con él y su hermano le indica que puede pasar él y su familia, más no las otras personas, porque eran 34. John era su esposa, sus 2 hijos, ¿no? En todo caso, él se lo piensa y va a hablar con toda la gente. Dicen que no vamos a pasar, así que planean una forma de ingresar en la noche, pero una forma obviamente violenta. En este desenlace un poco ofuscado, un poco trágico podría decirse, tratan de ingresar y pues entran en una balacera. Las balas caen, una le cae a Pierre y luego saltamos a un momento después donde lamentablemente el hermano de John, que es David, está muerto en una cama. Y pues la conversación entre Anne y John sobre este hecho es un poco triste y deciden que van a seguir con sus vidas. Y bueno,
lamentablemente termina así, ¿no? Y pues habían llegado de cierta manera al paraíso, ¿no? Donde todo se iba a corregir o todo se iba a arreglar, pero habían tenido que traer un infierno detrás de ellos. Sí, Y bueno, así es como termina esta obra que es tan interesante. Muy triste, muy triste, muy triste la historia y en realidad yo les voy a asustar un poco porque en verdad el virus existe. Hay virus que atacan a las plantas, hay virus que atacan al arroz, que sabemos que es un cereal muy importante para nuestra alimentación. Así que se podría decir que está basada en hechos reales, ¿verdad? Sí, y sin irnos muy lejos pasamos algo parecido, ¿no? En nuestra pandemia triste. Ah, sí. Terrible. Tiene Sí. cositas. De una así. gripe se fue expandiendo y mira. Sí. Y digamos, es como si hubiera adivinado, ¿no? El futuro, porque eso habla de situaciones muy parecidas, tal vez no tan dramáticas, tan fuertes, pero sí. La desesperación, Ay, por ejemplo, que fue muy similar. Y las fases también, dentro de la obra se ven como, primero la primera fase, ¿no? Es una enfermedad local que está afectando a las gramíneas. Después, fase 2, creo que está llegando a ciudades, luego está muriendo gente. Parece que no va a llegar a mi ciudad, no hay problema. Después, ok, ya está apareciendo en mi ciudad, después tenemos hambre. Perfecto, entonces vamos a ir a la discusión, pero antes les tenemos una sorpresa. Hay un libro que conseguimos por ahí que se llama Los muertos nos miran, que son cuentos peruanos sobre zombies. Este es un premio para los que nos siguen, los que nos miran ya diariamente. Y la pregunta va a ser la siguiente: ¿cómo se llama el virus que genera todo este desastre? ¿No? Esa va a ser la pregunta. Escriban, escriban a sus comentarios, escriban en los comentarios, escriban en Facebook. Compartan también. Compartan también. Y si pueden llamar, llamen, que los números se salen en el Facebook. Ya pues, el primero que comente esa respuesta se llevará el libro. Y continuamos con la discusión. La primera pregunta va a ser: ¿cuál es la relación que hay entre la naturaleza y el ser humano, Giselle? Ya, bueno, yo voy a comenzar primero con lo que dijo Víctor Hugo, el autor de Los Miserables. Wow. Él dijo: produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Nosotros en verdad tenemos un diálogo, una conexión con la naturaleza, y esta relación entre nosotros, al menos en lo que se da, debe ser equilibrada, pero en el libro se ve que es totalmente dependiente. El hombre depende de los alimentos, pero no se da cuenta hasta que ya llega el virus. Y pues en la cultura aymara hay una palabra que se llama acapacha, que dice eso, que los hombres debemos vivir en equilibrio con la naturaleza, y esto significa que nosotros debemos brindarle cuidado a la naturaleza, a nuestro medio ambiente, y la naturaleza también nos va a entregar a nosotros. Pero lo que pasa actualmente es que nosotros solo recibimos y no cuidamos absolutamente nada. ¿Ustedes qué piensan? Claro, acerca de y eso? Sí. justamente, o sea, en base a eso, las personas en sí pensamos que quizá la tecnología o todo lo que poseemos, eso es lo que es nuestro, ¿no? Pero no nos damos cuenta que hay bases fundamentales, como lo es este equilibrio entre los granos que podemos comer, y si este desaparece, al final no somos nada, ¿no? Y eso se ve en el libro, cómo el ser humano pierde ese valor o ese dominio en la cadena alimenticia, por así decirlo. Sí. Yo en esa parte estaba viendo que la relación entre el ser humano y la naturaleza es una relación de pulsión. ¿Por qué? Porque generalmente el ser humano trata de moldear la naturaleza. Hay algo artificial, como por ejemplo las ciudades. Las ciudades por ejemplo, son la gran maquinaria que hemos creado. Sí, muy bonito lo que dices, ciertamente. Y Dariel, tú sabes más de poesía también, ¿no? Has escuchado. Y en las palabras que un poeta dice, siempre relaciona la naturaleza, ¿verdad? Con la belleza. Eso siempre ha estado conectado. Yo siento que un poeta depende de la naturaleza para crear. Bueno, es una de las fuentes de inspiración más grandes, es un buen punto, ya que muchas veces comparamos lo bello, lo hermoso de algo o algo que nos hace sentir emociones intensas con algún fenómeno que vivimos en la naturaleza, ¿no? Un atardecer, un riachuelo. Muchas veces dicen que tu risa es como la de la luna, ¿no? Exacto. Una blanca. Y casi siempre el ser humano está con esa sinergia, ¿no? Con la naturaleza, intenta describir con palabras lo abstracto que siente. Y sí, es un buen punto también a tocar esa parte. Sí, claro, como Pablo Neruda en 20 poemas y una canción desesperada. Escuché.
Hay un poema, el poema 19, que es muy bonito y bueno, en todos los poemas él menciona naturaleza, pero en este específicamente dice: niña morena y ágil, el sol que hace las frutas, el que cuaja los trigos, el que tuerce las algas, hizo tu cuerpo alegre, tus luminosos ojos y tu boca que tiene la sonrisa del agua. Y ahora, en este aspecto, cuando el mundo esté más contaminado, el agua, el aire, el mar, ya no va a ser un sinónimo de limpieza ni de pureza. Por ejemplo, ¿no? Una pareja de novios que esté cerca al lago Titicaca y el chico que se quiera inspirar y quiera, no sé, recitarle un poema a su novia y pueda decirle, no sé, me gusta ver tus hermosos ojos como por el agua. puros como este lago, no sé, y tu novia voltee y mire todo el agua lleno de lentejitas, lleno de basura y ya no va a ser un Gracias por sinónimo. elogiarme. Bueno, exactamente, sí. Es que creo que también los tiempos han cambiado y nuestras prioridades también. Lamentablemente ahora tenemos diferentes prioridades que nos hacen olvidar de la naturaleza, perdemos esa conexión que tenemos idealmente, ¿no? Al ser parte de ella. Si no, ahora tenemos diferentes metas, diferentes prioridades que nos hacen pensar en más, en querer más y a veces sin mediar qué estamos consumiendo o qué estamos gastando, quemando al querer nuestros sueños. No nos olvidamos de la naturaleza y por seguir otras prioridades que nos han puesto, que nos han impuesto. Y precisamente ese punto se puede sentir en la obra, ¿no? Sí, se puede ver. Cuando empiezas a leer al inicio hay como una conexión, ¿no? Entre los dos hermanos, David y John, cuando están con la naturaleza. Uno es más de quiero sembrar, ¿no? Quiero hacer estas cosas, y el otro es más aventurero, más arriesgado. Y pues después se ve, ¿no? Cómo es que el ser humano, básicamente, el ser humano es interesante. Ha creado un hábitat artificial solamente para él, los cuales llamamos ciudades, ¿no? Cosas construidas de cemento, que muchas veces parecen bastante grises. La verdad debería haber más árboles. Y las cosas giran alrededor de nosotros, ¿no? Eso es todo creemos que sea alrededor de nosotros y generamos mucho daño. Pensamos que la naturaleza nunca va a cambiar, nunca va a tergiversarse, y en la obra podemos ver cómo esa arrogancia, cómo esa hambre pues crea esa enfermedad, ¿no? Porque se menciona la enfermedad no es natural, es algo fabricado por los humanos. ¿Qué querían hacer? No se sabe, pero se salió de control y empezó a afectar a las gramíceas. Al inicio las personas lo ven como que, bueno, son las gramíceas, vamos a olvidarnos de cualquier otra cosa, pero no se dan cuenta de que es un círculo, ¿no? Sí. Y perfecto, de verdad, vamos a continuar después de cortes comerciales y nos vamos no tenemos cortes comerciales el día de hoy, me sorprenden y ya pues entonces continuaremos. Era 20. Con el siguiente. Está muy interesante, porque sigamos. Ya está interesante, perfecto. Ya, ok. Ya, hablaremos de la moralidad que hablan en tiempos de supervivencia. Cuéntanos algo, Renato. Bueno, en este caso yo quería centrarme todo el análisis en Pirri. Ya, interesante. Por ejemplo, yo lo tomaría como ese personaje como Ares. O lo que viene a ser de los cómics, los Malasangre. Aquel personaje que, digamos, son mal vistos, pero al final son funcionales para la trama. Que aportan lo que viene a ser un aspecto militar. Ya. Y en esa parte porque en esta obra se ve mucha muerte, se ve mucha desesperación, yo quisiera decir de R.R. Tolkien, hay muchos vivos que merecen la muerte y muchos muertos que merecen la vida. Esa línea de saber quién debe vivir y quién no. Claro. Sí, y en el libro mismo lo dice, ¿no? Hay una parte en la que dice los que no deben morir, que mueran rápido, pero los que sí deben morir, que mueran lento, dice, ¿no? O sea, para que sufran. Para que sufran, porque no se merecen eso. No se merece. Esa piedad, ¿no? Y creo que es interesante también lo que mencionas al último, de que deciden quién puede morir, ¿no? O no. Al final el personaje principal, que es John, se vuelve de esta manera, ¿no? Porque él pasa en un sentido moral evoluciona, por así decirlo, ¿no? Y representa esa persona cambiante que al final se tiene que adecuar a las circunstancias. Que esté correcto o esté incorrecto es otro tema de que se podría hablar. Sin embargo, solo intenta sobrevivir. O sea, exacto. Porque en caso de no hacerlo, es un suicidio básicamente para su familia. Sabes, en esa parte de la moral lo dicen, ¿no? Es un privilegio. Y la moral no le sirve tanto a las personas que ya están muertas. Sí. Pero si no nos guiamos con algo, ¿cómo vamos a actuar también? Ese es un peso, ¿no? Que uno debe elegir en ese pero momento. si hablamos de moral, yo
traigo a Nietzsche, porque él nos habla de moral en todo aspecto. Y él dice que la moral no es absoluta, sino que es relativa y se puede reinterpretar de acuerdo al contexto en el que vivamos. Por ejemplo, ahora, digamos, nosotros estamos bien, está todo normal supuestamente. Y robar es malo, pero si entramos en crisis, hay saqueos y en ese momento la gente no dice soy un ladrón. Por ejemplo, no sé si han visto la última noticia que ha habido un camión que estaba transportando contrabando y las personas fueron a llevarse las cosas, pero en su mente ellos no dicen yo soy un ladrón, no, sino que eso me va a servir a mí, ¿no? Yo lo necesito para mi familia, igual se va a perder por ahí, y entonces en ese momento cambian su moral, ya no se ven como algo malo, sino como que lo necesitan, y también a esto se le llama pues, justificación de la moral. Hay algo que se conoce en la moral como el utilitarismo de la moral, que también es una idea planteada por John Stuart Mill, Ya. que nos menciona que la moral depende de, lo bueno o lo malo es dependiente de a cuántas personas se le haga feliz, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el libro sí menciona este utilitarismo cuando el gobierno decide que vamos a matar una cantidad de gente para dejar a otra feliz, para evitar que todos estos estén mal, Sufran. ¿no? Exacto, que sufran, ¿no? Es una moral utilitarista, ¿no? Y esto también lo usa el personaje de, ¿cómo se llama este? De John. ¿Por qué? Porque él decide, por ejemplo, quedarse con Pierre a cambio de su utilidad, ¿no? Y también busca gente a cambio de que sean útiles para ellos, ¿no? Y bueno, este concepto sí me parece un poco errado, pero bueno, es parte del libro. Perfecto, ¿algo más? Dariel, Giselle. Sobre la moral del libro, en aspecto psicológico es bastante interesante, porque te muestra cómo es que la mente funciona en momentos de crisis, y pues parecerá una obra simple, parecerá ficción, pero muchas veces así suele funcionar. Hay cosas que uno hace y la justifica con pequeños pasos, ¿no? Como que solo es por hoy, tenía que sobrevivir como en la obra, o simplemente no había otra opción, cosas así. Pequeños enganches hacen grandes cambios, y como se dice, un dicho famoso, de gota a gota se llena el mar, ¿no? Y pues se puede ver esa transición en John, ¿no? Como primero, oye, tenemos que sobrevivir porque nos han quitado todo, porque literalmente hubo un cerco y pues les quitaron el coche, las armas, los dejaron triste. Sí. Tienen que leer. Y pues se ve, ¿no? Como la moral empieza a cambiar. Necesitamos armas para defendernos. Necesitamos armas y personas. Después necesitamos personas. Luego necesitamos personas útiles, y poco a poco se va viendo cómo va disimuladamente, va cambiando su moral, va cambiando su brújula y va volviéndose un líder que básicamente él no lo era al inicio. Él era una persona que trabajaba como cualquiera, que vivía su vida, hasta que este momento de crisis sacó a relucir otra faceta de él, que poco a poco se estaba deshumanizando bastante. Incluso podía decir, me es útil, viva, no es útil, que muera. La única que se podría decir que estaba haciendo que ese rastro de humanidad no se aparezca era su esposa, porque hasta cierto punto le decía, oye, esto está mal, tenemos que hacer esto, por humanidad, no por simplemente moral ni política, nada, simple humanidad. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué lo define? Acá también entramos a otro aspecto bastante interesante que se podría hablar, como por ejemplo la sombra, ¿no? El arquetipo de la sombra de Jung. Y pues es en ese aspecto bastante interesante también cómo es que prioriza la supervivencia de su grupo al amor de hermanos que tiene, ¿no? Porque el camino lo cambió, lo transformó en otra persona, incluso a su esposa. Y pues se podría decir que la moral la va construyendo aquel que tiene el arma más fuerte, según el libro. Quien tiene el poder hace las normas. Exactamente, ¿no? Sí me gusta esa parte porque John es el que va decidiendo qué es bueno, qué es malo para todos, ¿no? Pero con la necesidad de sobrevivir sobre todo. Y sin ir muy lejos, este cambio de moralidad, nos vamos a la época de la pandemia, tal vez se recuerdan, una época muy triste, muy oscura, en la cual vimos diferentes facetas de nosotros, ¿no? Cómo reaccionamos, esto, por ejemplo, yo me recuerdo del uso de mascarillas, cuando decían pónganse la mascarilla, que para que no contagien, había personas que no se ponían porque no les daba la gana, porque decían, bueno, a mí no me importa esto, porque yo me siento cómodo así, y como no pensaban si te contagio o si contagio.
Entonces, todas esas cosas hemos visto en la pandemia y lo hemos visto a su máxima expresión. Claro, y no solo eso, ha habido situaciones bastante lamentables, pero es parte del contexto, ¿no? Por ejemplo, la suba en los precios de los balones de oxígeno, ¿no? Que eran elevadísimos, de un sector que quería en parte aprovecharse y otros que sí por la escasez, o también algunos saqueos a supermercados, por ejemplo, que hemos podido ver, ¿no? Sí. O sea, este tipo de cambios en la moral de las personas sí ocurren, y más cuando estamos en una situación de supervivencia o nos sentimos amenazados como personas, y creo que eso se refleja bastante bien en el libro, y en el libro creo que se adelanta ante estas situaciones. Incluso hay una parte que me agradó, porque el autor menciona cómo una persona reacciona cuando esta situación está lejos de sí. Y es lo mismo que nos pasaba a nosotros, por ejemplo. Empezó la pandemia en China y nosotros dijimos, no va a llegar, difícil que llegue. Un virus más, no, estamos lejos. Estamos lejos, ¿no? Sí. Exacto. Y esas mismas situaciones se reflejan en el libro, así que eso es muy interesante para leer. Perfecto. Pasaremos al siguiente tema, si no tienen nada que decir. Acá hay unos comentarios, por ejemplo, de Cristian, que hace un momento mencionaba que si vería a las personas como zombies, los tendría que aniquilar. Wow, no, ¿por qué? Y otro comentario también acá de Leodán Ignacio, que es nuestro fan, gran fan, que dice: le queremos. A mí me impactó cuando redujeron a la mujer a solo como un ser secundario, sin utilidad más que fecundativo. Ejemplo, Pierre y Jane. O más que cocinar, ¿te acuerdas de la parte que no sé, oye, ustedes solo sirven para cocinar, ¿no? Algo así. Es un buen análisis. Sí, muy importante tu comentario, porque sí hay mucho de eso en varios personajes del libro. ¿Algún comentario más, mi querido Eddie? A ver, vamos a buscar uno más. Búscalo, Nietzsche's God. Sí, definitivamente es God. No, pero me gusta el nombre, Moral. Este pata ama a Camus. A ver, Camus. Albert Camus. Perfecto. Bueno, hablaremos del siguiente tema. ¿Qué tan conscientes somos de que necesitamos la naturaleza, Dariel? Pues la verdad. ¿Somos conscientes o no? Porque yo pienso que no. No es tan simple. Las personas somos bastante diversas, ¿no? En muchos aspectos, pero actualmente se podría decir que está habiendo una desconexión bastante grande con la naturaleza, bastante fuerte. Y en especial, ¿no? En nuestra ciudad, la verdad, porque cada vez vemos menos áreas verdes, vemos menos lugares para pasear, para pasarla bien, y se está convirtiendo en un sector puramente comercial. ¿Qué sucede con la mente de las personas? Porque si hablamos en el aspecto biológico, la persona siempre tiene que estar entrelazada con el ambiente. Somos seres vivos y dependemos del ambiente, ¿no? Como cualquier ciclo trófico. ¿Qué está sucediendo actualmente? Que pues estamos más enfocados en esto, ¿no? En esto del comercio, en el avance estructural y muchas otras áreas que básicamente hacen una selva de cemento. Técnicamente, esto es también un tipo de ecosistema, ¿no? Un ecosistema creado por la mente humana, que es muy brillante. Perfecto, pero ese lado como que nos estamos desconectando bastante, casi no vemos plantas. ¿Y qué sucede con el ser humano cuando no ve más que simplemente colores grises en una ciudad? Pues poco a poco empieza a estresarse, empieza a deprimirse. El ser humano le gusta ver y sentir, ¿no? El ambiente que lo rodea, le gusta. ¿Por qué nos gusta la naturaleza? Por eso mismo, es un ambiente verde, puedes sentir el tacto de las plantas, puedes sentir el césped creciendo, puedes ver un paisaje y decir, esto es hermoso. Pero últimamente como que no hay eso. ¿Y qué está sucediendo con la población? Pues se va acelerando más, dice comercio, vida. Y pues inconscientemente deja de lado esa parte, ¿no? Que nos conecta con nosotros, que nos dice, alto, relájate, que este es un día para disfrutar, porque al final cada día es un regalo. Y pues yo diría que deberíamos recuperar esa parte de nosotros, ¿no? Ver un poco más sobre el ámbito natural, porque a final de cuentas esto nos inmiscuye a todos. Todos vivimos en un mismo lugar, vivimos en un mismo planeta, ¿no? Y
cuidarlo pues es parte de nuestra responsabilidad. Bueno, esa sería mi opinión. Tal vez la naturaleza es como la salud, ¿no? Nunca sabemos qué tan importante es la salud hasta que nos enfermamos y vemos que sentirse mal, sentir dolor, sentir alguna molestia es horrible y no se puede hacer lo que hacíamos normalmente si no tenemos eso. Igual yo pienso que es la naturaleza, ¿no? ¿Qué pasaría si un día se nos acabe el agua? Ya no podemos hacer nuestras actividades sin tendríamos sed, Absolutamente nada. ya no podríamos un montón de actividades, entonces yo pienso que no nos damos cuenta, pero Sí. hasta que nos falte y bueno, va a pasar un día. Sí, también Claro. algo muy importante, cuando tú estás conectado con la naturaleza, eres consciente de que eres un ser vivo, pero cuando no Exacto. estás conectado con la naturaleza, eres un objeto en este mundo. Y ahora por eso yo les pregunto a los que nos están viendo, ¿ustedes son conscientes de que son seres vivos o son unos objetos más en este mundo? Pregunta ¿Mm? filosófica. Pregunta filosófica. Pero yo sigo pensando que Peligroso. Sí. Somos engranajes. Sí, es que la conciencia es la capacidad de percibir el mundo. Claro. Eso es, pero muchos no vivimos conscientes de eso. Por eso tenemos que conectar con la naturaleza, con los animales. Los que tienen mascotas saben eso también. Y bueno, acercándonos más al libro, antes del virus, los personajes no eran conscientes de su entorno, no eran conscientes, mucho menos de la dependencia que tenían al alimento, ¿no? Y de la naturaleza tampoco. Y ellos viven como, antes del virus, vivían como si los recursos fueran seguros, así como nosotros estamos viviendo ahora. Pero no nos confiemos, porque puede pasar lo del libro. Y justo que mencionas ese tema, creo que vivimos tan desconectados que nos olvidamos que los productos que consumimos vienen de la agricultura. Exacto. A veces simplemente asumimos que los productos siempre van a estar ahí. Vamos al mercado y decimos, va a estar ahí, no voy a ir a comprar Sí. tal cosa. Y no son Y limitados. nos olvidamos que hay personas que están detrás No son de esto limitados. y que trabajan para hacer esto, ¿no? Y que sin esto no podríamos coexistir. Hay un comentario de ¿no? Pedro Luis que nos menciona, quizá el ser humano no destruye la naturaleza por maldad, sino por una peligrosa ilusión, creer que está por encima de ella, exacto. cuando en realidad es solo una parte más del mismo sistema que está deteriorando. Somos El comentario muy de Pedro Luis. egocentristas, somos de Gracias, Pedro Luis, de verdad que un Gracias. comentario muy acertado. Muy acertado. Algo más, chicos, para Yo, en esta parte, por ejemplo, en la cultura de que es oriental, se nos sale decir, mira, solo somos conscientes de algo cuando algo anda mal, así como él lo dijo. Si algo va bien, entonces no No lo nos damos percatamos, cuenta. está ahí, lo damos por hecho. lo damos por hecho, correcto. Pero ¿por qué tiene que pasar algo malo para que recién seamos conscientes de lo que teníamos? Dice que el ser humano se acostumbra a lo normal, a lo cotidiano, a lo que tiene, y ya cuando lo pierde, le empieza a cuestionar. Pero antes de ello no ni lo cuestiona, No le ni, importa. ni reflexiona sobre ello. Entonces la conciencia muchas veces surge por una reflexión, ¿no? Sino, no por una reflexión, sino por una necesidad que aparece de la nada. Perfecto, pasamos al siguiente tema, chicos. ¿Algo que decir? Bueno, pasamos al siguiente tema. El cambio de prioridades. ¿Qué nos puedes mencionar, Renato, sobre el cambio de prioridades en la obra? Ya, en esta parte vamos a hacer como Rubén Blades. Bueno. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Tararán, tan, tan. Ya, en esta parte yo quisiera, en esta puntual del libro que está en donde está en el lago que se llama el Lele, donde los acorralan, llegan, o sea, toda la travesía, ya están llegando y les dicen, no hay espacio para todos, son muchos, son 34. Acá ya estamos con las reservas listas para la determinada cantidad de personas. Y todo se retuerce, todo cambia. Algo que debería ser el final de nuestra historia, un final feliz, se retuerce. Cambia completo. No, sí. Cambia bastante, ¿no? Y justamente sobre este cambio de prioridades, creo que en el libro pasa bastante, ¿no? Al inicio, por ejemplo, John tenía un trabajo como ingeniero. Ellos se preocupaban más por la escuela de sus hijos, por el trabajo que tenían, pero poco a poco estas cosas como un título dejan de importarte, ¿no? A las personas ya no las calificas por su capacidad intelectual o su capacidad pedagógica o su educación. Los empiezas a poner en un top de acuerdo a sus utilidades. En este caso a los varones por ser buenos matando o tomando estas decisiones incoherentes, pero para salvaguardar a tu grupo, y a las mujeres por ese valor que tienen de quizá poder cocinar y tratar y cuidar a los niños. También hay una parte interesante, justo retomando también las ideas que están haciendo y justo el cierre que dio Sí. compañera, pues se puede ver cómo
todo esto, de alguna manera, ¿no le suena un poco familiar en algunos aspectos? Como es que a veces no es la Muy plaga familiar. la que es peligrosa, Sí. sino son las personas. Y hay muchas Cada- películas que explotan ese tema. Sí. Cada, concepto. cada persona en la obra no es que esté mal o esté bien, porque somos humanos al final de cuentas, pero cada persona tiene un punto de vista diferente, un tipo de liderazgo diferente, ¿no? Y en este caso seguimos los ojos de nuestro protagonista, que como bien lo dijo, era un padre de familia, pero después se convirtió en ese líder, ¿no? Que muchas veces era bastante, a veces cruel y a veces bastante humanitario. Hay una parte de la obra que demuestra eso, ¿no? Parece que está siguiendo al protagonista, el típico héroe, ¿no? Que se preocupa por todos hasta que ve a un grupo de personas débiles y Tiene dice, que tomar no decisiones. no podemos llevarlos, son una carga. Y hay un choque moral grande. ¿Por qué? Entonces vemos cómo muchas veces priorizamos la supervivencia. Algunos priorizan su propia supervivencia y se ve como saquean, ¿no? Como hay saqueos por aquí, saqueos por acá. Y otros priorizan la supervivencia de básicamente la especie, ¿no? Como si yo muero, todos van a morir. O si todos mueren, yo voy a morir. Cosas así. Y el protagonista es justamente eso, ¿no? Si no estoy con personas, nos vamos a extinguir. Y él crea otro tipo de pensamiento. Y justo también hay otra parte donde este choque de ideas también pasa, ¿no? Con el super líder agresivo que dice todos deben hacerme caso a mí, que al final es asesinado y el grupo es absorbido por el protagonista. O el caso de esos saqueadores que intentaron básicamente matarlos por diversión. Esa diversidad de matices, ¿no? Que te dice que el mundo no es blanco ni negro, sino es una escala de grises, una escala de colores que a veces te va a traer sorpresas. Claro, y al final también, justo con lo que mencionas, ¿no? John, justo las últimas palabras del libro son que va a construir una ciudad. Bueno, Ah, sí. Pero ahí en la parte final del libro, algo que sí que me dejó muy triste fue que en verdad ellos van a reconstruir una ciudad, bueno, van a pasar por todo eso, pero conservan las armas que tienen. Entonces la idea es que el ser humano va a seguir actuando de esa manera. No es que el ser humano se haya vuelto más, no sé, bueno o decente en ese aspecto. es que en el libro han normalizado este tipo de actitudes de acuerdo a las situaciones que habían pasado. Incluso hay una escena donde tienen que matar a dos personas y dejan a una hija sin padres, bueno, y están en este conflicto moral de si la van a llevar con ellos o no. John dice que no, y Anne está Olivia está Olivia, dice que sí. velando, intentando Si no, tratar de me quedo. llevársela, y al final la llevan, pero bueno, en fin, Sí, hay bastantes muertes en la obra. la bastantes verdad. muertes y de algunas dolorosas. Sí, o sea, te encariñas de un personaje Y muere. Muere. Sí. No hay cuáles. Como No te The encariñas Walking porque Dead. va a morir. Quizás Porque- se cortan. no, la muerte de David a mí me dolió bastante. Sí, Yo vi esa escena y... No, A No, ti es que te sí, duele este, todo. Ah, ya. hay que ver la A mí me película. duele todo, ya, buen punto, soy muy sensible. Ah, mentira. ¿Cómo Bueno, sabe? ¿Cómo sí. sabe eso? Bueno, sí, Lo conozco. es lo bonito de leer. Corazón de hielo. Te muestra bastantes puntos de vista diferentes y pues te muestra la riqueza. Y también eso de las armas, la verdad, hasta ahora se aplica. Todos los países siempre necesitan tener por eso un ejército o una mano armada. No porque sean malos los países, sino porque de cierta forma tienen esa necesidad de protegerse, ¿no? Y pues el libro puede explicarlo de esa manera y pues como lo vemos, funciona. Si tienes armas, ves que puede ser una amenaza para alguien, pues se puede dialogar, ¿no? Según lo que te menciona el libro. Porque Si nunca no- sabemos cómo van a reaccionar las personas. Entonces siempre hay que tener miedo a esa persona que está detrás, que está por ahí, que está por aquí. ¿Cómo reaccionará? ¿Por qué me señalas primero a mí? Sí, Eso- ¿Qué te ha hecho? tengo odio, te tengo ¿Qué te ha odio. hecho, Edison? No sé, te tengo odio. ¿Qué les he desde- hecho, Edison? No, es que me odia. Le odio, Ajá, desde- sí, desde yo siempre. no sé por qué estamos sentados así, Sí, así, pero... ahorita tengo no sé. Bueno, ya. Sí, ya, sigamos ya, con ya. eso. Entonces, La distopía en la radio. sí, justo nunca sabemos. Solo que sepas, si hay un apocalipsis zombies, te lanzo a ti para que te coma. Está bien. Que sepas. Bueno, chicos,
Y esto también un poquito me recuerda a lo de Señor de las Moscas. No sé si han escuchado, bueno, han leído el libro. Es de unos niños, ¿no? Que se dividen por sociedades. Y me llama mucho eso porque siendo niños ellos actúan de la misma manera como hemos leído en el libro. Y es terrible como en el ser humano ya es innato eso, pero siempre depende de la necesidad de supervivencia. ¿Qué tan crueles podemos ser, no? Nunca lo vamos a saber hasta que el contexto nos los exija. Exactamente. Hablemos del último tema, que es el ecocidio. Isel, cuéntanos. Ya sé que te está doliendo, pero no. Bueno, el ecocidio, en verdad sí, yo amo todo lo que hay en este planeta, de verdad. Ni un insecto debe morirse, no deben matar a ni un insecto en este mundo, por favor. En verdad el ecocidio es la destrucción grave del medio ambiente y causada por el ser humano. Todos los que alguna vez han arrancado plantas, han asesinado a algún animal, es un ecocida, en verdad. Y claro, justificamos esas cosas para sobrevivir, como por ejemplo el matar, ¿no?, a un vacuno para consumir su carne, porque nosotros necesitamos también alimentarnos. Este es un tema ya bastante amplio, pero bueno, cada quien tiene su punto de vista. En realidad, sobre todo, es respetar a la naturaleza. Así como bien dije, para la cultura aymara, la capacha es tener un equilibrio. Debemos brindarle cuidado a la naturaleza para que la naturaleza nos siga brindando esos productos, porque si no nos vamos a quedar sin nada, nos vamos a quedar absolutamente sin ningún recurso para consumir y vamos a morir. Claro, es importante porque lo que mencionas es parte del desarrollo sostenible, ¿no? Yo consumo algo, pero también produzco o busco la manera de que este recurso se regenere, ¿no? Sí. Y lamentablemente a veces nuestra saciedad, nuestra insaciedad como seres humanos nos obligan a generar o buscar más recursos. ¿Y qué pasa esto? Hay algo que nosotros hacemos con tal de cultivar muchas tierras, por ejemplo, la deforestación, ¿no? Nos ampliamos y no reforestamos estas áreas, ¿no? Y aparte, cuando, por ejemplo, las grandes empresas agricultoras, que ya no son el pequeño agricultor de pueblo, de un pueblito pequeño, ¿qué hacen? Toman muy grandes tierras y hacen uso de productos químicos como son los pesticidas tóxicos, pues esto que genera que haya tierras en un futuro infértiles, y aparte de que estas pesticidas vayan a ir a cualquier parte de la tierra, y al final esto se filtra, va al agua y es el agua que consumimos, ¿no? Sí, o sea, hay muchas cosas que nosotros realmente estamos pasando, pero a veces no son muy difundidas. Creo que hay un comentario, mi querido Eddie. A ver, Jaime Benigno Riveros, buen día, nos dice: Jaime, sí. El virus que destruye la hierba no es un enemigo externo, es la respuesta de un sistema natural alterado por la soberbia del hombre. Entonces, al romper el equilibrio natural por negligencia, el ser humano se condena a sí mismo. Es real, porque como les dije, ese virus existe y que ahorita está controlado, por eso es que todos estamos bien. Pero ¿qué pasa? Que en medio de vamos a contaminar más el mundo vamos a seguir degradándolo, este virus se va a descontrolar, así como ha pasado con el COVID. Así que no se aseguren mucho de que tengamos recursos ilimitados. Por otro lado, quería hablarles de la Pachamama, que nosotros siempre hablamos de eso, hacemos pagos a la tierra para construir nuestras casitas, etcétera, muchas cosas, pero en realidad no conectamos directamente. Ustedes saben, la Pachamama es madre tierra, no se le dice padre, porque madre es la que nutre, madre es la que cuida, madre es la que da, y como una madre también, si no le hacemos caso, nos va a tirar con la chancla, es decir, sequías. Un golpe de realidad, ¿no? En verdad. Sí, básicamente el tema del ecocidio, como lo estamos tocando, de cierta forma está siendo bastante subestimado, según el punto de vista que podemos observar, ¿no?, en la realidad. ¿Por qué digo que está siendo subestimado? Porque últimamente nos estamos dedicando a otras actividades bastante ajenas y solemos denigrar muchas veces o subestimar la labor agrícola de las personas, la labor ganadera, y pues la mayoría de veces las industrias se intentan más en crear, construir, solo pero producir, sin un paro, sin límites, sin un control fijo. Y
se puede ver también en cómo las ciudades van creciendo y los campos poco a poco se van volviendo desiertos. En realidad deberíamos tener ese enfoque, ¿no?, de convivir con la naturaleza como lo hacían nuestros antepasados. En nuestro país, un país con una cultura bastante rica y una tradición bastante hermosa, se menciona, ¿no?, cómo construían los andenes, cómo usaban ciertas cosas para parar ciertas plagas, como por ejemplo plantas o otros bichos, pero de manera controlada, ¿no? En vez de usar los químicos que ahora hemos visto que se usan en cantidades. Incluso hubo una crisis en una época donde incluso se dañó la capa de ozono, ¿no? Deberíamos ser un poco más conscientes de eso, ¿no? Dar el valor necesario a las personas a las personas productoras, porque sin ellos, sin personas en el campo que se dediquen a la agricultura, a la ganadería y además artes, porque es como un arte, morimos de hambre, como sucede en la obra, y no necesariamente puede ser por un virus, simplemente por abandonar el campo y intentar buscar una mejor calidad de vida, que básicamente a veces es ilusoria. Dejamos de lado estos aspectos, ¿no? Como se puede decir que muchas especies de plantas, de comidas, incluso se van extinguiendo, se van perdiendo las semillas y se usa solo las más óptimas, pero esto muchas veces altera también ciertos equilibrios, ciertos ecosistemas. Por eso para mí el ecocidio es un tema bastante importante. Sí. Debemos dar más relevancia y darle el mérito que se merecen a las personas que se dedican a este ámbito. Interesante que mencionas la alteración de productos, por ejemplo, o sea, antes, obviamente, por ejemplo, el limón no existía, ¿no? El limón es un invento del hombre. O frutas como tales que les han quitado las pepas, por ahí decirlo, ¿no? El plátano. Sí. Exacto. O bien las naranjas dulces como tal. Las naranjas sin pepa, ¿no? Las naranjas sin pepa, ¿no? O sea, hemos alterado tanto lo que es lo natural, por así decirlo, ¿no? Sí, eso es lo malo, ¿no? A veces hacemos cosas y no medimos las consecuencias. Llegan las consecuencias y recién las sentimos. Yo, ¿sabes? En ese punto, ¿sabes qué pienso? Esto es un tema de multinacionales. Ya. Generalmente en el mundo empresarial, los accionistas que buscan con poco cantidad de dinero quieren altas rentabilidades. Y eso hace que se ejecute en gerencia. Generalmente los gerentes están atrapados en eso. Por ejemplo, mira, en Estados Unidos había una autopista y querían ver que aumentar la productividad. Pero había una consecuencia, se elevaba la tasa de mortandad en esa autopista. O sea, el punto es que a veces sacrificamos, queremos más productividad, pero sacrificamos. En este caso sería la naturaleza. Eso, exactamente eso. Y porque justo estaban hablando también de la cosmovisión, tiene que ver eso, ¿no? Antes, como dijo Giselle en un comienzo, había más respeto porque la tierra era parte de su vida, era su deidad. Pero ahora nosotros ya no lo vemos tanto así. Lo hemos pasado a un segundo plano y ya pues hacemos sin mediar tanto, ¿no? ¿Qué le hacemos? Cambiamos de Dios, ya no es el ambiente, es el dinero. El dinero. Exacto. El estatus. Mucho materialismo y superficialidad nos ha invadido, más con la tecnología. Codicia. Bueno, chicos, vamos a ir a la frase del libro. Tenemos una nueva sección que se llama La frase del libro. Soy ganadora. ¿Cuál es tu frase, Eddie? La mejor tierra del mundo podría ser infecunda si siembra la discordia entre hermanos. Uy, Giselle. Vive tu vida. Mentira. Ya. Y no dejes que la vida te viva. Ya, bueno, en verdad, la frase que me gustó mucho fue: llegué a la conclusión de que todos los hombres son amigos por conveniencia y enemigos por elección. Daniel. A mí me gustó una parte del libro, una cita, la voy a hacer. John se inclinó y besó al soldado muerto en la frente. Sintió el frío de la piel, se enderezó y dijo: vámonos. Perfecto. Renato. Ya, la mía es: no hay lugar para la compasión. La compasión siempre ha sido un lujo. Qué buena frase, de verdad que no lo había pensado. Vamos a anunciar el ganador del libro, que es Leo Ignacio Dan. Leo, te ganaste el libro, espero que lo puedas disfrutar. Y vamos a mandar saludos a todos los que nos ven. Saludos, mamita. Sí, bueno, aprovechen para dar saludos. Saludos a mi hermano. Estoy en tele. Mando saludos
Aviéndose Salsa, mando saludos a Wendy, mando saludos a Renzo, a Aldair y Nos a estamos las personas olvidando que nos están viendo. de los más importantes, de los que no están. ¿De quiénes no están? No me acuerdo. Creo que Perdón, ya. Gia, Una manchita Gia, negra. que se llama Misael, no Misael. No, es Michelle. Michelle. Chica. Michelle. Ya, 1600. Michael. Michael. Ya, a Johan también le saludamos a Exxon, a María, a Julio César Añari, que siempre nos ve, a Sanizar Víctor, a Wendy Anaís, a Pedro Luis, a Cristian Calla, a otra vez a nuestro Nerito Misael, a Jogan Yoliano, a Leodán, a Tito Hobart, y también mando un saludo a mi familia, mando un saludo a Loren, y muchas gracias por el programa de hoy. Espero vernos. ¿Sí, algo, Giselle? Algo muy importante, como es el día del agua, recordemos que el 90% del agua es salada y solo el 10% es el agua que podemos consumir, así que cuídenla mucho, por favor, un recuerdo. También mando un saludo para Miriam, que está mirando el programa, y muchas gracias por escuchar el programa, su programa favorito, Páginas al Viento. Nos vemos a la próxima, el próximo domingo de 9 a 10. Nos vemos. Siguiente domingo. Uno de cada 5 peruanos deciden su voto en la cola. Y cuando salen los resultados, la misma gente se descontrola. Por eso hay que informarse antes de ir a votar. no la